Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Ángeles Custodios. La devoción a los ángeles tiene su lugar tanto en la liturgia como en la oración privada. Es importante destacar que siempre aparecen sujetos a Dios, creados por Él para que sean sus mensajeros y guías para los hombres. Ningún ángel puede ser venerado de manera superior a Dios. En la Edad Media se desarrolló fuertemente la devoción a los ángeles. Esta fiesta de los ángeles custodios se celebra desde el año 1608. Iniciamos nuestra celebración cantando. Deciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no dejará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Quiero oír los humildes y se alegren, pues ven que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía. Hoy celebramos los santos ángeles custodios. El Señor nos envía a sus ángeles. Ángelos quiere decir enviado, justamente. Es la misma presencia de Dios que nos acompaña, que nos ayuda. Y eso desde niños hemos aprendido de los labios de nuestra Madre. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. Así que vamos a pedir hoy la intercesión y el acompañamiento de Dios a través de sus ángeles custodios. Pedimos humildemente perdón al Señor por todos nuestros pecados. Soy pecador, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que con amorosa providencia has enviado a tus santos ángeles para que nos guarden, concédenos experimentar tu protección aquí en la tierra y disfrutar junto con ellos la felicidad del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Así habla el Señor. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no te perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá delante de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Canten alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Dios con alegría, vengan a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando, ¿verdad?, esta hermosa memoria obligatoria de los ángeles custodios. Peña moñepenuno, peña de misa, sea ecuria yepa, semitaiteia lleva no sé a los cuántos años, ¿verdad? Mi mamita querida me enseñaba ahí en el lecho, en la cama, me negó, semishie, me negó a que embobé siempre, ya. Y a cada uno de los hijos luego ella se acercaba siempre antes de dormir.
y nos hacía rezar a cada uno. De ahí cuando este año pues mí que nada, a pesar de que todito teníamos nuestra cama en una pieza así grande, lo invité, luego 5 hermanos y no, bueno. Y entonces yo recuerdo todavía hasta ahora esto de los ángeles custodios. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. O sea, se mando a TV porque las semitallas en todo que pese pues sabe, pese se lleva. Vaya poniendo pues sabe. El ángel bueno, a tu derecha, mi hijito. El ángel malo, atención, ahí está el demonio. Hay que cuidarse. Bueno, queridos amigos, todo esto es lo que hoy nosotros celebramos, pero el ángelos en griego había sido, quiere decir, el enviado por Dios, es decir, Dios mismo que nos envía su gracia. A peñan de yara hoy entonces hubo y haya peñan de sumiape aranduca catu y ella lleva de Dios que te habla en la conciencia, Dios que te habla, pendeja pues sabe, que te habla despacito y que te dice lo que tenés que hacer y cómo tenés que hacer, te custodia. Ese es el significado, queridos amigos. Pero atención, que también en cuanto que caminamos en nuestra vida, también por nuestra conciencia va pasando la corrupción, el robo, todo lo que significa entonces la maledicencia, todo lo que significa la sinvergüencía, etcétera, etcétera. A la demonio ya es el daimón que sale desde adentro de tu conciencia, de tu corazón, si es que vos no estás atento. A operar entonces la inocencia, queridos amigos, es demasiado importante. A operar de coñan de yara, ave oguerú, comitacoa, quién es el más grande en el reino de los cielos. Y nos muestra que es ese que está haciendo un camino de la inocencia. Omoí, comitá, lleva co, vitetebe moí, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños. Hacerse como niños quiere decir en la sencillez, en la humildad y sobre todo entendiendo que nuestro camino de salvación es un camino de una escucha y de obediencia. Porque características del niño la mañana. Se mandó a llevar a cola a ese sobrino, yo iba prácticamente a Mongacuagüe, por lo menos cuando me iba del seminario, en las vacaciones, ahora 3 meses de vacaciones, más lleva a Jalasero, a Pepe Añangareco, ahí la mitad en el sentido de que los sobrinos que nacían recién y bueno, mientras sus madres estaban trabajando, sus padres, entonces yo que estaba por ahí de vacaciones, mía, Mongacuá, y mía digo a mi tacuera, y interesante, es la sencillez de un niño. Penderea, aprender en boea y en dúgina. Ape enseguida ya pues sacándole a yo y cuama, veo ya poma gato. Hablaremos que gato, queridos amigos, es tan interesante. Ese es el paidos, esa es la pedagogía, lleva. Esta peña de ella ya poena, lleva comitancia, que está siempre atento y en la medida en que enderemos que haremos y poná, ciertamente que el niño va a aprender, queridos amigos. La ñande copecha, la ñande sí, la ñande va a ponernos, la ñande roga, la ñande abuela o mi ñande va a ponernos, ciertamente que vamos a responder a esto que el Señor hoy nos está diciendo. Es decir, el que no cambia, dice, el que no se hace como este niño que tiene un corazón de niño, de que hay, dice, en el reino de los cielos. A pesar de que tenemos tantas dificultades y tantos problemas, ñañemón bareteana, pedir al Señor esta sencillez de corazón para poder erradicar y dejar todas las cosas negativas y que complican nuestra misma espiritualidad en el seguimiento de Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que siga alumbrando a la humanidad con la promesa de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con transparencia en todas las gestiones políticas y sociales, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo.
por los que viven incoherentes con la fe, para que asuman la tarea de ser sal en el mundo que les toca actuar. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la festividad de tus santos ángeles y concédenos que su continua protección nos libre de los peligros presentes y nos guíe a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios,
cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Señor, tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de nuestro Redentor, condúcenos por medio de tus santos ángeles al encuentro glorioso con Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría.
ser como tú, María. Alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú.